y le doy la bienvenida a Angélica Grajales. Angélica, bienvenida eh, y adelante con su tema de normas APA. Muchas gracias, profesor Bernelli. Muy buenos días para usted, para todos sus estudiantes. En este momento voy a compartir pantalla de la presentación para, digamos, comenzar la capacitación del día de hoy. Listo, entonces, Perdón, muy Angélica, buenos. ¿cómo va a ser la dinámica frente a las preguntas? Sí, ya te iba a decir eso, profe. Pues ya lo digo, ¿no? Ya lo menciono. Entonces, el día de hoy, bueno, como lo decía el profesor Bernelli, el tema de esta charla son las normas APA. Nos vamos a centrar en el tema fundamental de cómo hacer citas textuales en trabajos académicos. Mi nombre es Angélica María Grajales Ramos, soy licenciada en literatura. Actualmente soy estudiante en proceso de grado en maestría en literatura colombiana y latinoamericana en la Universidad del Valle. Trabajo en la Biblioteca Universitaria Centro Cultural Jairo Panizo Tascón de la universidad, y aquí les dejo mi correo electrónico para cuando tengan dudas, inquietudes, consultas respecto a este tema, pues con mucho gusto podré atenderlas a través del correo también. Bueno, como me preguntaba el profesor Bernelli, ¿cuál va a ser la técnica? ¿Cuál es el contenido de la capacitación del día de hoy? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de las normas APA como un panorama general, y también vale la pena notar un poco resumido, porque el manual de las normas APA, que ya va en su séptima edición, pues abarca muchos detalles. Es un manual extenso que establece parámetros muy amplios para distintos puntos, pero aquí vamos a centrarnos sobre todo en lo básico y en lo que suele solicitarse, o los, digamos, los parámetros que suelen solicitar los profesores en los trabajos académicos. Y bueno, ustedes apenas son estudiantes de primer semestre, pero ya más adelante, cuando ya estén en semestres avanzados, después de octavo y eso, que ya van enfilándose hacia la realización de su trabajo de grado, pues ya van a ver que van a tener ese requisito de las normas ABA para el trabajo de grado. Entonces, el panorama digamos, muy centrado en lo que tiene que ver con las citas y con la referenciación en formato APA, con la presentación de trabajos académicos. En segundo punto, que ya va siendo como al final de ese panorama, que es una plantilla preconfigurada en normas APA séptima edición, que es una plantilla que, bueno, se la compartiré después al profesor Bernelli a través del correo para que se las haga llegar a ustedes, y que es una plantilla pues que les va a ser de mucha utilidad para hacer trabajos aplicando ya las normas APA. Ya lo veremos, ya entraremos en materia de ese tema. En tercer punto, bueno, vamos a hablar de una herramienta de Word muy útil para elaborar las citas y las referencias bibliográficas de nuestro trabajo. Esos son básicamente los tres puntos temáticos, por decirlo de algún modo, de la capacitación. Y pues al final serán las preguntas que ustedes tengan, pues para, digamos, dejar que fluya la capacitación, el tema, y al final ustedes manifestar las dudas, las inquietudes que tengan, que con mucho gusto pues las resolveré para ustedes. Entonces, bueno, continuamos. Vamos a hablar de qué es, en primer lugar, de qué son las normas APA. Las normas APA también se conoce como el estilo APA, pues en el ámbito americano, eh, y son un estándar elaborado por la Asociación Americana de Psicología, que contiene una serie de directrices en aspectos relacionados con la redacción, la forma de citar para evitar el plagio y la precisión en la presentación de referencias bibliográficas en textos académicos. Fundamentalmente apuntan a eso, ¿no? Cuando hablamos de citación, referenciación, eh, en un trabajo académico, en un trabajo investigativo, pues es necesario citar las fuentes. Bien sabemos que el conocimiento, digamos, todos los días es más amplio, ¿no? Todos los días se produce nuevo conocimiento, pero no arrancamos de cero, siempre vamos a tener unos referentes, es decir,
unos autores, unas personas que, digamos, ya han hecho unos estudios y ya los han concretado, bien sea en libros, en revistas de investigación, lo han publicado en páginas web o lo han hecho en forma de conferencia, de video. eh, y todo esto son fuentes que debemos citar, porque son nuestros referentes y son los referentes, digamos, de los que vamos a nutrir nuestros trabajos académicos y por ello es necesario citarlos. Y cuando hablamos sobre todo de citación y de referenciación, pues apuntamos a ese punto tan importante de evitar el plagio. Me imagino que ustedes han escuchado sobre el plagio, que es cuando se copia, ¿sí? Cuando no presento un trabajo de mi autoría, que haya sido elaborado, trabajado, apropiado, digamos, una apropiación, digamos, del conocimiento, una reelaboración del conocimiento en la que yo lo pueda aplicar y lo pueda llevar a la práctica y pueda, digamos, demostrarle al docente, digamos, que he adquirido ese conocimiento, que lo manejo, que lo puedo, digamos, argumentar, puedo sustentar. Entonces, cuando presentamos un trabajo que se basa en el, digamos, como se dice en el lenguaje cotidiano, copy-paste, pues allí corremos un grado alto de incurrir en plagio, que es, digamos, algo ya muy grave y que es sancionable. Entonces, básicamente a eso apunta para que lo tengamos en cuenta. Bueno, continúo. Un segundito que se me bloqueó el internet. Listo. Listo, entonces continuamos. Básicamente, los estándares, digamos, más importantes, digamos, rescatando o tratando de hacer una síntesis, digamos, de los aspectos más importantes y que ustedes deben tener en cuenta para la presentación de sus trabajos, son estándares como los márgenes y el formato del documento. Me imagino que todos desde el bachillerato conocen de las normas técnicas, las normas ICONTET, con las cuales presentaban sus trabajos en el colegio. Pues en el ámbito universitario ya, si bien en algunas carreras se utilizan las normas ICONTET, son las normas APA, digamos, las que prevalecen, ¿no? Las que generalmente son las que se solicitan en la presentación de trabajos académicos, y también hay otro tipo de normas que son las normas IEEE, que también suelen ser normas que se solicitan, pero no tanto en el ámbito universitario nuestro. Nosotros trabajamos más con las normas AP. Entonces, si recuerdan, digamos, esto de las normas ICONTEC que pide, digamos, unas características de presentación de ese documento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con márgenes, en el caso de las normas APA, pide que en los cuatro costados de la hoja la margen sea 2,54 centímetros. Los tamaños de letra con los que se va a, digamos, a presentar o a redactar ese documento, pues inicialmente cuando estábamos en la sexta edición de las normas APA, solamente se permitía que los trabajos se presentaran en letra Times New Roman o en Arial tamaño 12 puntos. Ahorita con la séptima edición que salió en el año 2019, se amplió el, digamos, el espectro de tipos de letras que se pueden utilizar y se incluyó la Calibri en 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos y Georgia 11 puntos. O sea, tenemos esos tipos, podemos presentar nuestro trabajo, digamos, incluyendo uno de esos tipos de letra y lo estaremos haciendo bien. El espaciado o el interlineado es doble, a doble espacio. También estos estándares de las normas APA nos hablan de la construcción y de la presentación de tablas y figuras, y muy importante, de las citas y referencias bibliográficas. Digamos, son como los puntos, los 5 grandes puntos sobre los que establecen ciertos parámetros de presentación. ¿Cuál es el objetivo de las? Bueno, tienen como objetivo lograr la claridad en la expresión de las ideas, teniendo en cuenta que la escritura académica y científica se nutre de las ideas propias y de los conocimientos ya establecidos y documentados por otras personas, como les decía ahora. De ahí la importancia siempre de
presentar un listado de referencias bibliográficas en el cual, digamos, vamos a ser honestos, tanto con nuestros compañeros como con el docente, revelando todas esas fuentes, toda la investigación que como estudiante, por ejemplo, realicé para elaborar ese trabajo académico, ¿sí? Y además también porque muy posiblemente alguna de esas referencias, de esas fuentes, de esos documentos que usted utilizó para la construcción de su trabajo, pues puede probablemente ser de interés del profesor. Quizás el profesor no lo conozca y le resulte de interés a su vez para su propio trabajo académico. Entonces, de ahí la importancia de las referencias bibliográficas, porque yo puedo encontrar allí fuentes que me pueden ser útiles a mí para otros trabajos. Bueno, cuando investigamos para un trabajo académico, necesariamente debemos utilizar información de otros autores para sustentar o argumentar nuestras ideas. De ahí la importancia de citar y referenciar adecuadamente los documentos digitales impresos que hemos empleado para elaborar nuestros trabajos. De lo contrario, podríamos incluir en plagio, que era lo que les decía ahorita. Vamos entonces a entrar en materia de qué es una cita textual. Una cita textual, como para estudiar en algunos casos de un determinado autor dentro de nuestro propio texto con referencia precisa de su origen o fuente, ¿sí? Es decir, extraer textualmente, tal y como está, sin cambiar nada. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie o al final de textos como en otros estilos, por ejemplo, como en Icontexto, que cuando uno iba a, digamos, indicar la referencia o la bibliografía de la cual había tomado, digamos, un determinado fragmento de un texto, pues lo ponía en nota al pie, que son esas notas, un numerito chiquito que se pone, digamos, un superíndice al lado de una palabra o al final de un párrafo, y en la parte inferior de la hoja se colocaba cuáles eran los datos de, digamos, de esa bibliografía, de ese texto pues, que se había consultado para, y del cual se había tomado ese fragmento. En APA es diferente, en APA utilizamos paréntesis, mencionamos el apellido del autor y el año de publicación. Ahorita más adelante ya vamos a ir en detalle de eso que estoy mencionando acá. Cuando se realizan trabajos académicos, hacer citas textuales es un procedimiento fundamental que se usa para sustentar nuestras propias ideas. ¿Y qué es sustentar? Básicamente es defender o sostener una determinada opinión, ¿sí? Apoyarla. Yo no, digamos, no puedo hacer una aseveración o asegurar algo o afirmar algo sin tener un sustento, sobre todo en el ámbito académico. No podemos hacer eso, ¿no? Tenemos todo que sustentarlo, digamos, en esas fuentes previas, en esos autores que ya, digamos, han trabajado y han teorizado sobre ese determinado concepto que ustedes estén trabajando. Entonces, por eso todo debe estar sustentado y para eso sirven, digamos, las citas textuales. Listo. Entonces, como recomendación, allí para que lo vayan teniendo en cuenta como un tip para cuando estén, digamos, haciendo investigación para sus trabajos, cuando lean un libro o un artículo, una revista o cualquier otro texto que les pueda servir como base para elaborar un trabajo escrito, es muy importante subrayar la información que consideren más relevantes para ese propósito de escritura o para el tema que están investigando y el tema, digamos, sobre el cual deben presentar ese trabajo. Pues de esas partes subrayadas es posible que alguna de ellas puedan incluirla textualmente en el trabajo, ¿no? O sea, que les pueda servir como una de sus citas textuales o como vamos a ver a continuación, eh, una cita indirecta o una cita no necesariamente textual. Aquí pues estoy dejando también en la parte inferior de la diapositiva las fuentes de las cuales, digamos, se han tomado algunas de las cosas que menciono aquí. Entonces resulta que, ya que estamos hablando pues de citas y de referencias bibliográficas, pues existen dos estilos para citar, el estilo directo y el estilo indirecto. El estilo directo
básicamente consiste en reproducir o transcribir textualmente y entre comillas lo dicho por otro autor o escritor, lo dicho o escrito, ¿no? Lo que está, digamos, sobre publicado, digamos, en una revista o en un libro, también puede entenderse como lo dicho por otro autor o escritor, y textualmente significa que no se cambia ninguna palabra del texto original. Es decir, ahí sí es válido decir ahí copio y pego, pero utilizo las comillas y lo cito adecuadamente, como vamos a ver después. Y existe el estilo indirecto, que ya no se trata de un fragmento o frase reproducido textualmente, pues lo dicho o escrito en el texto original se debe reformular o parafrasear. No sé si han escuchado ustedes aquel término de paráfrasis. eh, y bueno, esto se hace combinando palabras textuales del autor, de donde estoy tomando, digamos, esa idea, y palabras de quien redacta el documento, ¿no? Es tratar de apropiarse en el buen sentido, sí, o sea, no robar, sino apropiarse, tratar de interiorizar, de, digamos, entender el concepto y poderlo explicar en mis palabras, ¿sí? Y poder llevar eso a lo escrito. Y cuando trabajo o cuando opto por el estilo indirecto para hacer una cita, pues no utilizo comillas y tampoco utilizo letra cursiva. Simplemente digamos, esa idea la expreso como parte de un párrafo normal. Mientras que cuando sí estoy transcribiendo, es decir, estoy copiando totalmente igual el fragmento digamos, del artículo que encontré, el documento PDF que encontré en internet, donde lo estoy copiando tal y como está, pues sí debo utilizar las comillas. Y bueno, ya que estamos hablando de esto de la paráfrasis que les mencioné en la diapositiva anterior, el estilo indirecto es equivalente a hacer paráfrasis. Entonces vamos a definir qué es la paráfrasis, que es la explicación o interpretación de un texto combinando nuestras propias palabras y las palabras del autor para hacerlo más claro o inteligible, es decir, para que quien me lee, digamos, pueda entender más fácilmente ese concepto. Es una operación básica para el aprendizaje, pues requiere trasladar a nuestras propias palabras lo que aprendemos en un texto, lo que implica que podemos explicarnos a nosotros mismos los conocimientos y al mismo tiempo hacer más clara la información para que otras personas la entiendan mejor, ¿sí? Entonces, hacer paráfrasis, digamos, no es robar la idea del autor, sino que, digamos, es eh, apropiarme de la idea del autor en el buen sentido, reelaborarla, digamos, hacer un aprendizaje de ella y poder explicarla, ¿sí? En mis propias palabras. Poder sustentar o poder, digamos, aplicarla, vamos a un contexto y explicarla, básicamente. Continuamos. Entonces aquí estamos hablando de la cita, estamos hablando ya del estilo directo y del estilo indirecto. Y resulta que en APA tenemos dos tipos de cita de acuerdo a su extensión y de acuerdo al uso de comillas y al número o cantidad de palabras en la cita. Entonces, el estilo APA o las normas APA nos hablan de citas de menos de 40 palabras. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe dentro del texto o párrafo, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos de la referencia o del autor, como ya les explicaré más adelante. Cuando la cita es de menos de 40 palabras, cuando la cita tiene más de 40 palabras, se trata pues de una cita extensa. Generalmente las citas que tienen más de 40 palabras son aquellas que abarcan más de 4 líneas, ¿sí? En Word. Generalmente digamos, esos fragmentos suelen tener 40 palabras o más. Entonces, cuando vamos a hacer una cita o a insertar, digamos, un fragmento de un texto que es extenso, que tiene más de 40 palabras, se escribe separado del texto principal. Es decir, yo vengo redactando unos párrafos en mi trabajo y debo apartar, digamos, esa cita de más de 40 palabras de esos párrafos, ponerla aparte y ponerle una sangría izquierda de 1.27 centímetros, sin comillas y sin cursiva. Y por supuesto, pues mencionando el autor y el año de publicación y de ser posible los datos de la página, como vamos a ver a continuación.
Entonces aquí tengo, aquí comienzo a mostrarles algunos ejemplos de cita con estilo directo, ¿no? Entonces tenemos acá, lo primero, digamos, es una línea que viene, digamos, de la disertación o de la reflexión que venía haciendo el autor, que está definiendo, digamos, en este caso el concepto de historia de vida, ¿no? La técnica de historia de vida permite, como lo indica Frieri 2014, dos puntos, y digamos, ese párrafo, por decirlo de algún modo, que digamos lo tengo acá señalado con un corchete, eh, constituye precisamente esa cita extensa de más de 40 palabras. Y como ven, eh, o como pueden verlo, digamos, en el párrafo que continúa después digamos, de esa cita extensa, vemos que la primera línea del párrafo tiene, digamos, está más adentro que las demás líneas. Eso significa sangría, una sangría de primera línea de 1,27 centímetros, de la que les hablaba en la diapositiva anterior. Y entonces resulta que cuando vamos a insertar en nuestro trabajo esas citas de más de 40 palabras, pues esas citas deben quedar también con una sangría izquierda de 1,27, de modo que esas citas van a estar alineadas, digamos, con la primera línea de cada uno de nuestros párrafos, ¿sí? Ven que están alineadas, y como el párrafo que sigue después de la cita no, valga la redundancia, bueno, no es una cita, sino que ya es parte de la reflexión que estoy realizando, de la redacción que estoy realizando de mi trabajo, pues como ven, simplemente se utiliza la sangría en la primera línea, y las demás ya pues mm, van normales, ¿no? Ya es un párrafo normal. Entonces aquí lo que quiero mostrarles, esa es una cita extensa, es una cita de más de 40 palabras, y como ven, debe estar aparte, debe distinguirse, o sea, a simple vista, cuando el profesor revisa su trabajo, debe ser capaz de, digamos, de distinguir mm, que allí usted está haciendo una cita extensa, ¿sí? Es decir, que tomó un texto de otro autor y lo puso en su trabajo. A veces cuando no, digamos, no hacemos, digamos, no utilizamos este tipo de normas para, digamos, citar o adecuadamente, o para presentar adecuadamente los trabajos indicando las fuentes que nos sirvieron para elaborarlo, para el profesor, digamos que el docente que es un profesional, que ha leído mucho, y que conoce también, o sea, a medida que los estudiantes le entregan a uno los trabajos y uno comienza a leerlos, uno aprende a conocer su estilo, ¿no? Y uno sabe cuando, así no lo hayan citado bien, es decir, así lo hayan, digamos, copiado y pegado dentro de un párrafo y lo hayan puesto allí, el profesor es muy capaz de distinguir, digamos, cuál es el estilo del estudiante y qué fragmento de, digamos, que presenta en su trabajo, pues no es de él, porque cada quien tiene un estilo particular de escribir. Entonces, cuando copiamos y pegamos y no indicamos que eso básicamente es una cita que estamos extrayendo de otro documento, para los profesores generalmente se hace fácil identificar, digamos, que usted está copiando y pegando, ¿sí? Que es suyo y que no es suyo en un texto. Entonces también de ahí la importancia, y ya que existen parámetros y normas que me permiten a mí presentar y mostrar, digamos, de manera clara y honesta, digamos, las fuentes de mi trabajo, pues debemos hacerlo de esa manera. Aquí estoy presentando también otra cita de estilo directo, pero aquí mezcla básicamente varios estilos, ¿no? Tanto el estilo directo como el estilo indirecto. ¿Por qué? Bueno, tenemos un primer párrafo con la flechita que está acá. Inicialmente quiero indicar esa sangría de 1,27 en la primera línea. Y vamos a ver que ese párrafo, ese primer párrafo, incluye, digamos, varias citas, o sea, que están entre paréntesis y están mencionando un autor y un año de publicación, ¿sí? Incluyen varias perdón, se me fue más adelante. Incluye la mención de varios autores que están entre paréntesis y están, digamos, refiriendo un año de publicación. Y posteriormente, pues, nos encontramos ya con una cita extensa, ¿sí? Que esa sería,
digamos, de autoría de Buchanan, 1985, y la página es la página 4 del libro de este señor Buchanan, de la cual, digamos, se extrajo esa parte de la cita. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es que no es, bueno, cuando uno apenas está empezando a utilizar este tipo de normas, digamos esto, este tipo de parámetros, a veces uno tiende a irse más con un estilo de citación que otro, ¿no? Ya cuando estamos en semestres más avanzados y que ya, digamos, la exigencia se va haciendo, digamos, un poco más compleja y cuando ya estamos realizando trabajos de investigación ya, digamos, enfocados a lo que tiene que ver con trabajo de grado y demás, ya se exige un poco más, ¿no? Ya se exige que se utilice, digamos, la paráfrasis como mecanismo de citación, es decir, que prime más el estilo eh, indirecto que el directo, ¿no? Porque, digamos, abusar o digamos, o ser excesivos, digamos, en presentar un trabajo con demasiadas citas extensas, eh, también, digamos, allí solamente vamos a ver que, digamos, lo armamos digamos, con lo que se investigó, pero no hay del todo una interiorización de los conceptos que contiene el trabajo, como que es lo que permite básicamente ese estilo indirecto. Como yo puedo demostrarle al profesor que he interiorizado un concepto, que lo he aprendido, que lo puedo manejar y lo puedo aplicar. Y es decir, puedo construir una redacción, puedo construir un párrafo que me permite demostrar que yo manejo el concepto, que me he apropiado en el buen sentido de él. Entonces, uno puede utilizar o sea, digamos, no necesariamente tenemos que, digamos, irnos o optar por un solo tipo de citación. O sea, ahorita al principio pueden hacerlo porque apenas lo están aprendiendo, pero existen otros tipos de citación, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta y como les presento en este ejemplo, puede uno optar por varios, ¿no? En el primer párrafo estamos utilizando el estilo indirecto con paráfrasis, que ustedes no ven que en ese primer párrafo simplemente se están mencionando los autores, pero no tenemos textos entre comillas y demás. Ya cuando, como el texto finaliza mencionando un autor, como señala Buchanan en 1985, dos puntos, y vemos que ya insertamos esa cita extensa que está alineada con esa primera línea del párrafo anterior, pues esto acá sí se trata de una cita extensa y lo distinguimos ¿por qué? Porque, digamos, está toda separada, está, digamos, a la misma altura que la primera línea del párrafo anterior. Entonces allí va a ser más fácil distinguir que eso se trata de una cita extensa. Aquí tenemos un ejemplo de cita en estilo indirecto con paráfrasis, porque en este párrafo, como ven ustedes, no encuentran ni comillas ni encuentran cursiva, simplemente encuentran un párrafo normal que al final entre paréntesis cita el apellido del autor y el año de publicación. Eso es una cita con paráfrasis. Pero importante tener en cuenta que la paráfrasis no es simplemente omitir las comillas, ¿sí? Omitirlas y simplemente pegarlo allí, insertarlo como parte del párrafo y ya. No, sino es tratar de expresar el concepto o expresar esa idea del autor que sirve para mi trabajo, eh, expresarla en mis propias palabras, ¿sí? Tratar de apropiarla y poder expresarla en los términos, en mis propios términos. Acá tenemos también otro ejemplo de cita en estilo indirecto o con paráfrasis, en la que también pues, vemos que está la mención de los autores. En el caso de esta que está resaltada en amarillo, vemos que ese documento o esa cita, digamos, no es de autoría de un único autor, sino que son tres autores. Así, a medida que ustedes vayan investigando para presentar sus trabajos y demás, se van a dar cuenta que un documento no necesariamente puede tener un solo autor, sino que pueden ser varios autores. Entonces, cuando encontramos documentos que tienen más de un autor, pues a todos se les debe mencionar, y se les debe mencionar con sus apellidos, ¿sí? Aquí estamos mencionando tres autores y el año de publicación de ese documento es el 2020, ¿sí? En el primer enunciado, digamos, del párrafo,
digamos, está expresada esa idea del autor, llevada, digamos, a las palabras de quien ha redactado ese documento. eh, y ya, digamos, después de ese punto seguido, se habla, se empieza con un enunciado como para Robbins, Coulter y Descenso 2017, es el proceso de crear nuevos negocios como respuesta al entorno detectado, creando valor y crecimiento, satisfaciendo deseos y necesidades del público a través de la innovación. Ahí está, digamos, conceptualizando el tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, también, como es válido, digamos, mencionar al final los autores, también podemos iniciar, digamos, los enunciados después de punto, incluso al inicio del párrafo, utilizando enunciados así como para y mencionando el apellido o según Robbins o de acuerdo a Robbins, Coulter y Descenso 2017. Es decir, hay varios, ¿cómo decirlo? Hay varias formas de citar el autor, de introducir y de mencionar. No necesariamente solo con para, sino también con otro tipo de expresiones. Acá tenemos un ejemplo de directo y estilo indirecto, ¿sí? La primera parte de la cita está primando el estilo indirecto, ¿sí? Hay una cita con paráfrasis, ¿sí? El autor es Dean et al. 2009 et al. Significa que eh, no solamente, digamos, que el texto no solamente es de autoría de Dean, sino que también hay más autores. Y cuando, digamos, esos autores superan los 5, por ejemplo, o entre los 4 y los 5, cuando hay más de esa cantidad de autores, pues eh, solemos utilizar esa expresión, o la norma APA permite la utilización de esta expresión et al, que significa que hay otros autores, digamos, que acompañan a Dean digamos, en ese texto, y que aquí no, digamos, no están todos mencionados porque son muchos, pero en el listado de referencias al final del documento, pues ya, sí, sí, allí sí van a estar mencionados todos los apellidos de, de esos autores, ¿no? Y al final, digamos, de este párrafo, sí encontramos una cita entre comillas, ¿sí? Esa sería una cita directa, la he resaltado en verde, y entre paréntesis está el apellido del autor y el año de publicación. Entonces, para que sepan que en un mismo párrafo podemos, eh, digamos, utilizar distintos tipos de citación, distintas formas. Y como ven, digamos, acá estamos utilizando las comillas y obviamente esta cita es una cita directa, pero es una cita que no tiene más de 40 palabras, tiene menos de 40 palabras. Entonces, por eso se deja dentro del párrafo, ¿sí? Dentro del párrafo que se viene redactando. Ahora, ¿qué son las referencias bibliográficas? Bueno, recuerden ustedes que en ICONTET hablábamos de bibliografía, ¿no? En APA se habla de referencias bibliográficas, que es básicamente un listado en orden alfabético, es decir, de la A a la Z, de los datos de cada fuente consultada para la elaboración de un trabajo y que aparecen citados en el artículo, texto o trabajo escrito pues, que usted elabore. Cada fuente consultada, ¿sí? Cuando hablo de fuentes, ¿sí? Me refiero a que puede ser un libro del que usted tomó la cita o el libro que le sirvió para elaborar ese documento, un artículo de una revista, un documento que usted encontró, un texto en la web y que fue útil para la realización de su trabajo, o de pronto también un video en YouTube que usted vio y que también le sirvió para ese trabajo. Ahora pues en esta época solemos encontrar mucho material en video, en audio, y eso también es una fuente, ¿sí? Es importante saberlo. Las páginas web, las entrevistas, ¿sí? Cuando hay una entrevista también, digamos, una videograbación de una entrevista, digamos, a una persona, eso también es una fuente de información. Todo eso son fuentes y todas ellas, pues, deben ser, si utilizo todo ese tipo de fuentes en mi documento, pues todas debo citarlas y todas incluyen, todas tienen su forma particular de ser referenciadas y de ser citadas en el documento, en el texto que se está elaborando.
De hecho, también le voy a enviar adjunto al profesor Bernelli después en el curso del día el manual de publicación de APA en español, resumido, también para que se los haga llegar a ustedes y allí ustedes van a encontrar en extenso pues mucho más en detalle los tipos de citación, por ejemplo, de un video de YouTube, de una entrevista de una entrevista que esté grabada y publicada, digamos, en YouTube, por ejemplo, o de una entrevista que usted realice, digamos, a una persona, ¿sí? Como parte de su trabajo. Todas las citas en cualquiera de sus formas deben tener una correspondencia exacta en las referencias bibliográficas, es decir, eh, todos los apellidos que yo mencioné, que yo referencié en la elaboración de mi documento, pues deben estar, o sea, yo en el momento, si yo soy la docente, en el momento de revisar su trabajo, pues debo encontrar que cada uno de esos autores que usted mencionó en su documento, pues efectivamente están en ese listado de referencias. Todos deben estar, no debe excluirse ninguno. Eh, y dice, y lo último es, no debe incluirse en esta última entradas que no se correspondan con las citas realizadas en el artículo, ¿sí? O en el documento o en el trabajo académico, a eso me refiero, ¿sí? No, o sea, no, todas deben estar, todas las fuentes que usted utilizó deben estar allí. Ahora, allí es donde entramos a un poco diferenciar eso entre referencias y bibliografía. Cuando hacíamos una bibliografía en normas Conted, pues allí poníamos de todo, no necesariamente que sí lo hubiéramos utilizado en el trabajo, sino simplemente como una bibliografía consultada, si lo que uno investiga, lo que lee, pero no necesariamente utiliza, pero todo eso lo poníamos y era un listado grandísimo. Sí, así solamente hubiese sido leído, más no utilizado, más no citado dentro del documento. En APA exclusivamente debemos colocar lo que utilizamos, lo que citamos, lo que referenciamos, solamente eso. No, no debemos colocar simplemente bibliografía por rellenar, no, sino solamente lo que usted citó. Si para su trabajo usted utilizó una única fuente, ¿sí? Es decir, un único autor de un libro o de un artículo, pues listo, esa es su única referencia. Claro que aquí vale la pena, digamos, señalar de que un trabajo con una sola referencia, pues no, digamos, no es lo adecuado. Un trabajo debe tener por encima de 5 referencias y mucho más, ¿no? A medida que avancen en su carrera universitaria lo van a ver. Entre más referencias, entre más amplia sea su investigación, pues muchísimo mejor. Ahora, datos claves para elaborar las referencias bibliográficas, que digamos tienen que ver también, además de las comillas, de lo que veíamos de la paráfrasis, de la cita directa, de la cita indirecta, eh, pues tiene que ver también con aquello que veíamos entre paréntesis, con la mención del apellido del autor y el año de publicación. Y ahorita vamos a ver cómo se presenta una referencia y pues cuáles son esos datos claves para elaborarlas, que son datos como el autor, ¿sí? El año de publicación de ese documento, el título de ese documento citado, identificar si se trata de un artículo de una revista, del capítulo de un libro, o por ejemplo un documento de una página web. En el caso de los libros, por ejemplo, los libros siempre son publicados por editoriales. ¿Cuál es esa editorial? Si se trata de un artículo de revista, las revistas vienen siempre publicadas indicando un número y un volumen de esa revista, ¿sí? Son datos numéricos que los exhiben casi siempre digamos, al inicio de la revista en su portada o en los encabezados de página. Suelen aparecer esos datos. Y también cuando estamos hablando de libros y de artículos de revista, pues tener muy en cuenta los números de página, ¿sí? De esos artículos. Y el número de página, pues que también sirve para, digamos, indicarlo al final de cada cita. Bueno, mm, una referencia, una referencia generalmente tiene 4 elementos claves y cada elemento responde a una pregunta. Entonces, en el caso del autor, ¿quién es el responsable de esta obra? O sea, ¿quién es su autor? ¿Quién la creó? ¿Quién la hizo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? La fecha, cuándo se publicó esa obra, ¿sí? Eso siempre es clave, saber cuándo
¿Cuándo se publicó? ¿En qué año? El título, ¿sí? ¿Cuál es el título de esa obra? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de ese texto que me sirvió para el trabajo? Y la fuente, o sea, ¿de dónde puedo recuperar esa obra? ¿De qué se trata? ¿Es un artículo de una revista o es un capítulo de un libro? Que un libro, bien sea, lo podemos consultar en impreso o lo podemos consultar en digital. eh, eso lo tomé de un video de YouTube, o lo tomé de una página web, en fin, ¿sí? O, bueno, son las notas de clase de la clase del profesor Bernelli que habló de tal y tal concepto y yo anoté la frase textual como lo dijo el profesor y quiero citarlo. Entonces, también importante tenerlo en cuenta. Y bueno, hablaba de eso, de la diferencia entre referencias bibliográficas versus bibliografía, que era lo del CONTEP, que era como nos lo presentaban las normas y CONTEP. Entonces, una lista de referencias, que es como lo indica las normas APA, cita obras que apoyan específicamente las ideas, afirmaciones y conceptos de un trabajo. En cambio, una bibliografía cita obras consultadas para antecedentes o lectura adicional, no necesariamente citadas en el trabajo, que era lo que, digamos, lo que hacíamos cuando presentábamos o cuando elaborábamos la bibliografía en las normas y contextos. Ahora, aquí les he resumido que cuando pasemos a ver esto que les decía al inicio de digamos, de esa herramienta que nos ofrece Word para las citas y para las referencias bibliográficas, vamos a ver que, digamos, este trabajo que puede verse, digamos, un poco ladrilludo y difícil y qué pereza, esto de las normas y demás, eh, digamos, porque presenta o exige un formato, digamos, riguroso y con una serie de detalles que me imagino que también algunos de ustedes podrían sentirse abrumados con toda esta serie de cositas que se solicitan para presentarlo adecuadamente, pero esa herramienta que les presentaré ahorita más adelante, pues va a facilitar mucho más, digamos, ese trabajo. Pero importante es conocer cuál es el formato de presentación de las referencias bibliográficas, por ejemplo, para un artículo de revista, ¿no? Entonces acá en ese recuadro tengo cuál es el formato a que se presenta el autor, ¿sí? El título del artículo, el nombre de la revista, el número del volumen, el número de la revista y las páginas, el rango de páginas que abarca ese artículo. Eso ya ha llevado, digamos, un poco a un lenguaje más entendible, es, por ejemplo, como lo presento acá. Vemos que están mencionados solamente los apellidos y solamente la inicial del nombre del autor. En este caso, este ejemplo que estoy presentando tiene 1, 2, 3, 4, 5 autores, ¿sí? Y están, digamos, mencionados solamente con sus 2 apellidos, la inicial del nombre, así se debe, según las normas APA, así se deben, digamos, referenciar, el año de publicación de ese artículo, el título del artículo que sería Adopción de innovaciones y factores asociados en empresas familiares agropecuarias y agroindustriales de México, punto, y luego está el título o el nombre de la revista, que es Estudios Gerenciales, el volumen, el número de volumen sería 36, el número de la revista sería 154, y en esa revista, ese artículo que yo estoy acá referenciando está entre las páginas 43 y 55, es decir, a ese rango de páginas, ¿sí? Entonces, esa es la manera de referenciar un artículo de una revista. Básicamente eso, los autores mencionando solamente sus apellidos y la inicial de sus nombres, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, datos como el volumen, el número y el rango de páginas. Ahora, el formato de referencias bibliográficas de un libro. ¿Cómo se cita un libro? Se cita el autor, también utilizando solamente los apellidos y las iniciales de sus nombres, el año, ¿sí? El año de publicación del libro, el título del libro en cursiva y la editorial, ¿sí? ¿Cuál es la editorial que publica ese libro? Ahorita estamos, como les decía al inicio, en la séptima edición de las normas APA. En la sexta se pedía que se colocara, además de la editorial, el país,
o la ciudad de procedencia de esa editorial. Con la actualización que se dio en 2019, se pide que solamente se coloque el nombre de la editorial. Pues ya he llevado un ejemplo, entonces aquí de hecho sí hay un error me excuso por el error que cometí acá en este ejemplo. El apellido del autor es Ulacia, coma Manuel, pero no se coloca el nombre Manuel, sino solamente la M. Sería M. 1999, el título de ese libro es El árbol milenario, un recorrido por la obra de Octavio Paz, ¿sí? Ese es el título del libro, y la editorial que lo publica se llama Círculo de Lectores, y punto. Bueno, ahora acá tenemos el formato de referencias bibliográficas de una página web o un documento de sitio web que generalmente los estudiantes suelen acudir mucho en esta época, sobre todo al Internet como su fuente principal de búsqueda de información. Entonces, ¿cómo vamos a referenciar esos documentos, esas páginas web? Pues lo hacemos mencionando el autor o el nombre de la página web, importante porque acá siempre, digamos, nos embrollamos un poco. Me llegan muchos estudiantes a preguntarme eso, y es que no siempre las páginas web indican el nombre del autor expreso, como fulanito de tal o Juan Carlos López, por ejemplo, que se diga que es el que dijo eso o el que publicó eso en la página web. Entonces, cuando digamos que no encontramos un nombre propio de una persona identificable como autor de un determinado texto de una página web, ustedes van a citar como autor el nombre de la página web, la fecha de publicación. En algunos casos indican la fecha de publicación, ¿sí? O sea, es decir, si esa entrada o ese texto fue publicado en 2016, generalmente a veces aparece, por ejemplo, 3 de mayo de 2016. Entonces, eso iría citado acá, iría, digamos, puesto acá entre los paréntesis, el título, digamos, de esa publicación que tiene la página web, que va en cursiva, y seguidamente el link o el enlace de la página de la cual los está citando. Entonces ya he llevado, digamos, a unos ejemplos. Tengo acá varios, ¿no? Entonces tengo uno en el que, por ejemplo, sí aparece indicado el nombre de una persona como autor. Entonces, por ejemplo, Fagan, J, la inicial del nombre, 25 de marzo de 2019, entre paréntesis, que fue, digamos, la fecha en la que se publicó ese texto en esa página. El título, digamos, de ese texto que estoy citando, que sería, por ejemplo, Enfermería Clínica Cerebral, Crea Commons, recuperado el 17 de septiembre de 2019 y el link de la página de la cual se toma. Aquí, bueno, el recuperado ya lo podemos omitir, ¿sí? Ya no es necesario colocar que la información se recuperó en tal fecha, como si lo hacíamos cuando se estaba manejando la sexta versión de estas normas. En la séptima se dice que podemos omitir el recuperado. Si ahora es posible utilizarlo, sí, digamos, la página no especifica un año claro de publicación, entonces ahí sí podemos utilizar el recuperado en tal fecha, en determinada fecha. Perdón un momentico, tomo agua. Pero en general podemos omitirlo. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, de la página del Instituto Nacional de Salud Mental. Entonces, como no aparece un autor como una persona, ¿sí? Identificable, entonces yo lo cito como un autor corporativo, así se llama eso, un autor corporativo, que sería el Instituto Nacional de Salud Mental, y ese sería a quien tomo como autor de ese documento que se titula Trastornos de Ansiedad, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Instituto Nacional de Salud, punto. Y introduzco pues el link de esa página que estoy citando. De igual modo sucede acá en este tercer ejemplo. Organización Mundial de la Salud también es un autor corporativo, ¿sí? El nombre de la página, el título del artículo de esa página, porque la página de la Organización Mundial de la Salud probablemente tiene infinidad de artículos, de textos, de notas publicadas. Entonces, la que yo estoy citando se llama, la que yo estoy referenciando se llama Las 10 principales causas de muerte, y luego el link de la página.
Ahora, cuando definitivamente no encontramos una fecha eh, de publicación de ese documento, y esto aplica también, digamos, para bien sea un artículo o un libro, y que esto suele suceder mucho cuando descargamos información de Internet y cuando descargamos, por ejemplo, documentos PDF que generalmente proceden, son apartados o son capítulos, bien sea de libros o son artículos de revista, ¿no? Que a veces aparecen separados así y se pueden descargar, digamos, y no hay, digamos, una indicación clara de su fecha de publicación. Cuando yo en un documento no le encuentro definitivamente la fecha, el año de publicación, entonces yo entre los paréntesis donde regularmente va el año o la fecha, coloco las letras S.F, que significa sin fecha, ¿sí? Coloco eso y ya sé que es un documento, digamos, que no tiene una indicación de fecha y se puede referenciar de esa manera. Pero sí, sugiero y recomiendo y no, digamos, no abusar, digamos, de esto de el sin fecha, porque, digamos, lo ideal es que, sus referencias sean lo más completas posibles y que sean verificables, ¿no? Es decir, que al profesor le interesó esta primera, entonces él quiere ir a buscarla y que efectivamente, pues, esa referencia exista, no sea algo inventado, que sea algo fácilmente, digamos, localizable o que sí existe. A veces mm, podríamos abusar de ese sin fecha y no es lo indicado, no es lo más correcto, por decirlo de algún modo. Y bueno, ahorita ya voy a pasar, digamos, a el segundo y tercer punto de la capacitación de hoy, que es hablar de la plantilla institucional y de la herramienta de Word para citas y referencias bibliográficas. Entonces, voy a hablar de una plantilla institucional que está aquí, digamos, en esta primera imagen que he tomado una captura. Ya voy a dejar de compartir esta pantalla del PowerPoint para compartirles una pantalla de Word en la que les voy a proyectar esa plantilla se la voy a compartir también al profesor Bernelli para que se las haga llegar a ustedes, y es una plantilla institucional preconfigurada en norma SAPA séptima edición, ¿sí? Está actualizada a la séptima versión de las normas APA. Esta plantilla, lo que el objetivo es, digamos, facilitar un poco este tema del manejo de las normas APA para los estudiantes, es decir, no hacerles el trabajo, no resolvérselos, pero sí facilitar un poco este tema, digamos, de los detalles más mínimos, por ejemplo, como cuando hablábamos de márgenes, de la sangría en la primera línea, del tipo de letra, de que la portada, de la presentación de los párrafos, de la presentación de los títulos, por ejemplo, que fueron temas eh, que no abordé acá en esta capacitación tan al detalle, pero que también tienen, digamos, sus pautas establecidas en las normas, y que quienes quieran y sean curiosos y quieran, digamos, leer en detalle ese manual resumido que les voy a compartir, pues se quienes quieran ampliar sus conocimientos, pues van a tener también ese material para que puedan leer y puedan buscar y digamos, ampliar o profundizar más en su conocimiento de las normas APA. Entonces, este documento de Word es un documento que viene preconfigurado, es decir, es una plantilla que ya tiene configuradas todos sus estándares de normas, está en un tipo de letra Times New Roman 12. eh, los párrafos tienen configurada la sangría en la primera línea, tienen el espaciado establecido, en la presentación de los títulos y demás, y que son plantillas que les sirven a ustedes para hacer sus trabajos. Entonces, cuando les pidan un trabajo académico, pues ustedes simplemente van a la plantilla y comienzan, digamos, a elaborar. Voy a, en este momento, a dejar de compartir esta pantalla para compartir la pantalla de el Word, de de la plantilla preconfigurada. Bueno, entonces voy a ponerla un poquito más grande como para que vamos a ponerla en dos hojitas que pueda observarse un poco, puedo observarla un poco mejor. Entonces, bueno, como ustedes están viendo acá, la voy a ir mostrando en, digamos, en términos muy generales.
Entonces, básicamente esta plantilla lo que tiene es como la estructura de presentación de un trabajo académico, básicamente de un artículo, por ejemplo, para una revista, ¿sí? Pero también puede servir para un trabajo académico, un trabajo de clase, para presentar un trabajo de clase que solicita el docente, por ejemplo. Entonces, al ser una plantilla preconfigurada y es una plantilla, digamos, a la cual yo le puedo efectuar cambios, ¿no? Yo puedo, digamos, reemplazar títulos por los títulos que yo considere pertinentes o por los apartados que el profesor exige para la presentación de ese determinado trabajo, ¿no? Entonces, la plantilla le sirve a ustedes, bueno, para reemplazar simplemente datos. Por ejemplo, ponerle el título de su trabajo, los integrantes del grupo que lo elaboraron, indicando siempre los nombres completos y los apellidos. Aquí esto se omitiría, esto, por ejemplo, artículo presentado para optar al título. Aquí no es para optar al título, sino puede ser trabajo presentado para la asignatura de electrónica de control, por ejemplo, lo estoy acá, digamos, suponiendo el nombre del profesor, acá se dice director, pero sí sería en el caso, por ejemplo, de un trabajo de grado, pero como la vamos a utilizar para un trabajo académico, entonces sería el nombre del docente, el nombre completo y ponerle pues su título académico más alto si lo conocemos o simplemente le ponemos docente de la asignatura tal, ¿sí? Ya está insertado pues el logo de la institución. Abajo simplemente ustedes reemplazan su facultad, su programa académico y el año en el que lo están presentando, que sería este, eh, 2021. Eh, Aquí, digamos, la estructura que presenta en este momento el trabajo está corresponde mucho, digamos, a los apartes que tendría, por ejemplo, un trabajo de grado, ¿no? Pero ustedes, como les digo, pueden reemplazar o pueden, digamos, eliminar de ella los títulos que no, digamos que no van o que no requieren, digamos, ser presentados en ese trabajo para que pueda el trabajo, digamos, obedecer a la estructura que les exige el profesor. Generalmente para un trabajo académico de clase, pues no nos piden que presentemos un resumen ni un abstract, sino que simplemente nos piden, si lo más básico es, por ejemplo, una introducción. Entonces, la introducción, vemos que, digamos, estos son textos de ejemplo, ¿no? Entonces, y también son didácticos, porque nos dice, por ejemplo, acá, si ustedes lo van mirando, el resumen habla de qué es el resumen, estas dos líneas que están acá. Y acá en la introducción también este texto, si ustedes se detienen a leerlo, les dice qué es la introducción, para qué sirve o qué va en la introducción de un trabajo. Entonces, ustedes simplemente reemplazan este texto, sería simplemente cuestión de eliminarlo, seleccionarlo y comienzan a redactar la introducción de su trabajo. Aquí, digamos, hay un título, un primer título que correspondería al primer título de su trabajo, ¿no? Como ven, ya los párrafos están configurados, están justificados, que digamos, aquí quiero hacer también la aclaración porque el estándar de la norma ZAPA dice que los trabajos no se presentan justificados, sino que se presentan eh, justificados a la izquierda, ¿no? Que sería, digamos, así. Sin embargo, en nuestra cultura, en nuestro ámbito, todavía presentar un trabajo de esa manera, pues digamos a nuestro entender es como que el texto se ve desordenado, ¿sí? Solemos entenderlo de esa manera y para nosotros el trabajo solamente se ve ordenado cuando lo presentamos justificado pues a ambos lados. Digamos, son formas de verlo, ¿no? Entonces, cuando las universidades establecen, digamos, las normas de presentación de trabajos, hacen adaptaciones, ¿no? O sea, toman el parámetro, en este caso de la norma ZAPA, pero digamos que permiten ciertas excepciones y digamos, en nuestro caso, una excepción sería, por ejemplo, poder presentar el texto justificado a ambos lados, no necesariamente justificado a la izquierda, aunque podrían ustedes encontrarse con un docente que sea exigente al máximo y diga, no, en la norma APA se tiene que cumplir al pie de la letra, entonces ahí sí el trabajo tendría que ir justificado a la izquierda, porque así es como lo exige la norma.
Bueno, entonces encontramos títulos de primer nivel, de segundo nivel, que son los que ya van con 1.1, los de tercer nivel ya son los que incluyen 1.2.1, o sea, tres cifras en su, digamos, en los títulos, en los subtítulos de cuarto nivel, de quinto nivel. Entonces es cuestión simplemente de reemplazar, ¿sí? De cambiar los títulos por el título de su trabajo, sustituir el texto por la redacción que usted está construyendo en su trabajo. Está también, digamos, el esquema de presentación de una figura, si su documento va a incluir una figura. Aquí hago la salvedad también, que es uno de los parámetros que establece las normas APA. Una figura se entiende como esto, digamos, un diagrama de barras, que es así como se llama, o por ejemplo, una fotografía, ¿sí? Una fotografía o una imagen que usted descarga de internet también se interpreta como figura. Y es importante enumerar esas figuras y ponerle su título y en la parte de abajo citarlo, ¿sí? De dónde la está tomando. O sea, no solamente, aquí también esto es importante, no solamente se cita y se referencia lo que yo pongo en párrafos o como cita, ¿sí? Como cita textual, directa o indirecta, con paráfrasis o sin ella, sino que también se cita, eh, o sea, cuando yo tomo una imagen de internet, la bajo y la introduzco en mi documento, en mi trabajo académico, pues la imagen en sí podríamos decir que también constituye una cita, porque pues no es mía, no la hice yo, sino que simplemente la descargué de una página porque sirve para ilustrar el tema que estoy trabajando. Entonces también es importante citarla y decir, por ejemplo, el nombre del autor y el año, si lo especifica, o el nombre, digamos, el nombre de la página donde la tomé y el año. Eso es importantísimo. También acá este documento incluye un ejemplo de cómo se presentan las tablas según el parámetro de la norma ZAPA. Y como ustedes pueden ver, las tablas en norma ZAPA no tienen, digamos, línea, así como el esquema de rejillas, sino que solamente llevan líneas horizontales, ¿no? Y generalmente pues se presenta la información de este modo y es fácil hacerlo. Y fácil de introducirlo. Sabemos que Word incluye una herramienta y los estilos de tablas y de esa manera, digamos, podemos darle el estilo adecuado a la tabla que vamos a incluir en nuestro trabajo. Un cuarto punto también está, que por supuesto también pueden reemplazarlo por el título que corresponde en su documento. Conclusiones, generalmente los trabajos sí suelen incluir las conclusiones, ya que son, digamos, los aprendizajes, los hallazgos a los que usted llegó después de hacer esa investigación y ese trabajo, y el listado de referencias, que también esto aquí son ejemplos ilustrativos simplemente, pero que en su documento académico, mm, pues usted va a colocar obviamente las referencias que usted utilice en su documento. Entonces, ya que estamos acá en este momento, en ese apartado de referencias, quiero mostrarles una herramienta que incluye el programa, por decirlo, o el software, no sé cómo llamarle, de Microsoft Word, para incluir precisamente esas citas y referencias bibliográficas de una manera mucho más fácil. Y esa herramienta la encontramos acá en el menú de referencias. ¿Sí? Vamos a ver que acá en la parte inicial encontramos varias palabras, entre ellas referencias, ¿sí? Y entonces en referencias, bueno, encontramos varios puntos, pero también uno de ellos es un apartado que se llama citas y bibliografía. Generalmente en los Word ya vienen preconfigurados para que la norma, digamos que prime sea la APA, ¿no? Entonces, pero acá yo puedo desplegar este menú, por ejemplo, y voy a encontrar otro tipo de normas, que son otro tipo de normas que también establecen estándares, al igual que las normas APA, y son otros estilos de citación que, digamos, no son utilizados en otros contextos, ¿no? En nuestro contexto utilizamos en mayor manera, en gran manera, pues el estilo de citación APA. Entonces, ¿qué nos permite, digamos, esta herramienta de citas y bibliografía? En un segundo tomo un poco de agua. Básicamente lo que nos permite, digamos, este menú es insertar adecuadamente las citas
y las referencias. Voy a utilizar un término muy propio de, digamos, de su área, y es como automatizar un poco la presentación de esas referencias y de esas citas, ¿no? Entonces, cuando yo voy a insertar una cita, entonces le doy clic en insertar cita. Aquí me aparece agregar nueva fuente, le doy clic en agregar nueva fuente. Ustedes van a ver que se me va a abrir una ventana con un menú que me dice crear fuente, y me muestra varios campos, ¿no? Entonces, tipo de fuente bibliográfica. Entonces, aquí por defecto me está apareciendo artículo de revista, ¿no? Pero yo puedo desplegar ese menú y encuentro diferentes tipos de fuentes, ¿no? Encuentro libros, sección de un libro, que sería como capítulo de un libro, artículo de revista o un artículo de un periódico, actas de conferencia, informe, sitio web, ¿sí? Que es una página web, o documento de sitio web, algo que yo descargue de una página web, medios electrónicos, que puede ser, por ejemplo, no sé, un software, un programa, arte, que puede ser, por ejemplo, una pintura, una fotografía, una creación artística, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso, varios, ¿sí? O sea, hay diferentes, ¿no? Usualmente las fuentes que ustedes más utilizan siempre son libros y capítulos eh, o artículos de revista, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a utilizar esos tres. Voy a utilizar libro, artículo de revista y sitio web, ¿sí? Voy a utilizar esos tres para mostrarles a ustedes cómo se hace, ¿sí? Entonces lo voy a hacer aquí. Entonces voy a, de algún modo, como a utilizar ejemplos que, bueno, solamente son ejemplos, no puede que no correspondan a la realidad, pero sí hacer la salvedad de que cuando estemos elaborando las referencias, pues sí, obviamente tenemos que tener a la mano muy claro ese documento que citamos y referenciamos para poder encontrar esos datos que nos piden. Entonces, por ejemplo, voy a referenciar un libro, ¿sí? Entonces, listo, ya elegí libro, el tipo libro. Entonces, acá me dice autor. Yo lo podría escribir acá simplemente, por ejemplo, López, López González Emilio, por ejemplo, ¿sí? Pero no es lo recomendado, ¿sí? Sino simplemente darle acá en editar, ¿sí? Le voy a editar porque pues así, digamos, aseguro de que cuando automáticamente se inserte esa cita y esa referencia, pues se haga en los términos adecuados. Entonces, acá, cuando yo le digo editar, me abre otra ventanita más que me pide los apellidos, entonces yo ya los coloco acá. López González, Emilio, supongamos que no tiene segundo nombre, si lo tuviera, pues lo colocaría. Y le digo agregar, le doy clic en agregar. Como ustedes pueden ver, aquí en este recuadro van apareciendo los nombres que yo agregue, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que ese libro que voy a citar es de autoría de Emilio López González, pero también tiene un segundo autor que puede ser eh, Pérez Rodríguez eh, Valentina, por ejemplo. Listo. Valentina Alexandra, por ejemplo, vamos que tenga un segundo nombre. Y le digo agregar, ¿sí? Que ese libro, voy a suponer que ese libro es de autoría de estas dos personas. Le digo aceptar y listo. Si ven como aparecen de forma automática, en un segundo que yo corro esto hacia arriba. Listo, entonces ya me aparecen acá, separados y organizados, primero los apellidos, de último los nombres, ¿no? Y el título de ese libro, vamos a ponerle que ese libro se titula Electrónica de potencia, por ejemplo. Vamos a suponer que ese libro fue publicado en el 2019.
en la ciudad, o sea, ya el dato de la ciudad no es tan importante y no es obligatorio, ya no, digamos, según la actualización, la séptima edición de las normas, pues no es necesario colocar la ciudad, entonces voy a saltarme ese dato y voy a poner la editorial, que la editorial se llame, por ejemplo, Anagrama, ¿sí? Que es una editorial reconocida, Anagrama. Y le digo aceptar. Entonces, bueno, aquí para hacer una claridad. Si en que se insertó un paréntesis que contiene eh, los apellidos de los autores y de los dos autores y el año de publicación, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy insertando una cita, ¿sí? Que es este menú que utilicé acá, entonces este paréntesis me va a servir es cuando estoy haciendo las citas, cuando estoy haciendo esto de que les decía al inicio, utilizar las comillas, o si es una cita de más de 40 palabras, que pongo el autor, digamos, al final, entre paréntesis, con los apellidos y el año de publicación, ¿sí? Digamos que este paréntesis me va a servir, por ejemplo, por si yo trato de llevar esto de aquí a acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que ese texto sea una cita en paráfrasis, entonces aquí ya me quedaron pude insertar la cita, ¿sí? Pude insertar los autores, ¿sí? Ya lo hicimos, ya cité ese libro y ya puse, digamos, esa cita ya adecuadamente. Entonces ahorita voy a hacer el ejemplo de, y si ven cuando yo comienzo, a medida que comienzo a insertar mis fuentes, ellas van quedando acá, ¿sí? Se van creando acá. Entonces yo ahorita voy a crear una nueva fuente, porque ahorita voy a citar, es un artículo de revista. Entonces aquí voy a desplegar el menú y voy a escoger artículo de revista. Entonces voy a poner el autor, le voy a dar en editar y voy a suponer que ese artículo fue elaborado por mm, Fernández, Aguilar, André, ¿sí? Y digamos que el artículo sea solamente de autoría de él. Le digo aceptar, reviso cuál es el título del artículo, entonces vamos a suponer que el artículo es aplicación de la electrónica de potencia en eh, robots. Estoy suponiendo, no sé mucho de electrónica, es una suposición. El título de la revista, ¿cómo se llama esa revista donde se publicó ese artículo, aplicación de la electrónica de potencia en robots? Que la revista se llama simplemente Revista de Electrónica. De electrónica, por ejemplo, UNM, supongamos que sea de una universidad. ¿Cuál es el año de publicación de esa revista? Se publicó en 2018 ese artículo. Listo. Aquí me pide cuál es el rango de páginas. Entonces, supongamos que ese artículo estaba ubicado entre la página 23 y la 33. Entonces, 23-33, un artículo que tiene 10 páginas. Recuerdan que yo les dije que en el caso de los artículos de revista, estos digamos, incluían en su referencia el número de volumen y el número, pues, al que corresponde el fascículo de esa edición de la revista. Pues aquí en estos datos básicos digamos, no me aparecen ese dato. Para yo poder insertar esos datos, le hago que el menú se despliegue pues en su totalidad y por acá voy a encontrar los datos de volumen. Entonces pongamos que el volumen sea el volumen 13 y luego me dice el número y que el número de la revista sea y ya, le digo aceptar. Y ven nuevamente cómo se insertó entre paréntesis los apellidos y el año de publicación de ese artículo de revista, ¿sí? Aquí se me insertó acá porque
se me insertó acá porque, digamos, tengo el cursor del computador acá debajo del título de referencias, pero lo ideal es que cuando yo esté, digamos, insertando los autores de las citas que estoy haciendo, pues lo haga y trate de ubicar el cursor, por ejemplo, al final de ese párrafo o de esa cita. Entonces, si yo voy a hacer varias citas, por ejemplo, de Fernández Aguilar, que me faltó la I, ya estoy viendo, es ubicar, digamos, ubicarme en el párrafo donde efectivamente está esta cita. Entonces, por ejemplo, que mi trabajo tiene varias citas de Fernández Aguilar, entonces yo ya, si yo ya lo introduje la primera vez, entonces no tengo que volverlo a poner, sino que después cuando lo vaya a citar la segunda vez, simplemente le doy acá y si ven cómo él se inserta de manera automática, porque ya aparece en mi listado. Entonces de acá ya lo puedo, y aquí lo puedo borrar, porque lo inserté, digamos, en el lugar erróneo. Y ahorita voy a hacer el ejemplo de insertar, de agregar una fuente que se trate de un documento de sitio web o de una página web, sitio web. ¿Sí? Entonces vamos a poner, vamos a suponer que vamos a tomar de una página con autor corporativo, ¿no? Entonces, cuando yo no puedo identificar al autor como una persona, sobre todo en estos casos de las páginas web, entonces, darlo como mm, un documento con un autor corporativo, que equivaldría, digamos, al nombre o al título de la página, ¿no? Entonces, eh, vamos a marcar la casilla corporativo y vamos a suponer que la página se llama electrónica total, ¿sí? Listo, así se llama la página. Entonces voy también a nombre del sitio web. Aquí aparecen dos veces el nombre del sitio web. Aquí ya puse como autor electrónica total. El nombre del sitio web también podría interpretarse como el título de la página, pero como aparecen dos campos, vamos a llenar uno solo de ellos y vamos a escribir en uno de ellos, lo pueden hacer en el primero o en el segundo, el título de ese artículo que ustedes están citando, ¿no? Entonces, por ejemplo, que esté definiendo allí el concepto de electrónica de potencia. Entonces, que eso que yo estoy citando, que necesito definir electrónica de potencia, entonces, así dice el título de ese texto que aparece allí. Entonces yo simplemente lo escribo. Con que llene una sola casilla de estas dos, está bien. El año, entonces vamos a suponer que eso se publicó este año, por ejemplo, 2021. El mes, que se publicó en el mes de febrero. El 20, por ejemplo, ¿sí? Y la URL, vamos a copiar una URL. Y la pegamos acá donde dice URL, ¿sí? Y ya le digo aceptar, ¿sí? Como también tenía el cursor acá debajo de referencias, entonces ven que la cita se me insertó, los paréntesis se me insertaron acá debajo, pero entonces yo puedo cortar y llevar, digamos, a otra parte del texto donde esté ubicada la cita, sí, que estoy referenciando. Entonces, listo. Supongamos que ya, esas son las tres fuentes que yo referencié en mi trabajo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es insertar mi listado de referencias bibliográficas, ¿no? Acá ya, digamos, aparecen estas tres configuradas, pero yo ya voy a insertar las que yo hice de manera automática a través de la herramienta de Word. Entonces, simplemente podría señalar todo esto que está aquí, borrarlo, como ustedes seguramente lo harán. Yo no lo voy a hacer porque pues no quiero dañar la plantilla y además porque se las voy a enviar a ustedes ahorita. Entonces, simplemente pongo el cursor acá, lo ubico y me voy acá donde dice
bibliografía, ¿no? Y despliego el menú. Entonces, ustedes van a encontrar distintos, digamos, estilos, ¿no? El primero de ellos dice bibliografía, referencias, trabajos citados. Como en APA trabajamos con el término referencia, entonces yo le doy clic en referencias, ¿sí? Le doy clic y ven ustedes cómo se inserta de manera automática el listado de los 3 ejemplos que les hice, ¿sí? Y ya se inserta de manera automática, es decir, ya está organizado alfabéticamente y, y las referencias ya contienen la presentación de los datos en, digamos, en el orden establecido según el tipo de fuente, que lo hicimos con libro, con revista y con página web, ¿sí? Entonces, básicamente, es de esa manera que ustedes pueden asegurar la adecuada presentación de sus referencias y citar adecuadamente, digamos, las citas que hagan en el documento, ¿no? Citar adecuadamente los autores de las citas que inserten en su documento. Básicamente, digamos, en esto consiste la capacitación. Entonces ya pues sí quisiera saber si hay preguntas, eh, comentarios, ya pues les doy paso a ustedes. Angélica, muchísimas gracias por eso. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, profe, vemos que aquí hay autores que están citados entre paréntesis con el año, ¿sí? Porque digamos que al inicio, por ejemplo, de este párrafo, eh, se está dando un enunciado, digamos que podemos, que de acuerdo a la mención del autor, podemos presumir que está basado en lo que plantea Escobar 2016, ¿sí? Pero no lo estamos diciendo expresamente, no estamos diciendo para Escobar 2016, sino que simplemente estamos poniéndolo entre paréntesis para que se entienda de que, digamos, esa idea, por ejemplo, acá que dice la propuesta de que el diseño se piense desde una autonomía, digamos, no es del autor que está escribiendo, sino que es tomada de Escobar 2016. Y para la innovación social, o sea, el diseño para la innovación social, esa idea sería tomada de Mancini 2015, ¿sí? Continúo con la lectura de ese párrafo. Puede llevar a los diseñadores a encontrar un lugar de liderazgo en procesos dirigidos a mitigar o solucionar los problemas de orden mundial cuyo grado de afectación es de orden contextual, dado que, y aquí ya, digamos, se va a introducir otra idea, entonces acá se dice, como señala Buchanan, aquí sí ya, digamos que las primeras citas son más basadas, digamos, en el texto, ¿sí? Por decirlo de algún modo, en las ideas que plantearon, por ejemplo, estos dos autores que están acá resaltados en azul. Mientras que aquí, como voy a introducir una cita extensa, pues sí estoy mencionando primero al autor, lo estoy mencionando expresamente porque ya, digamos, es una cita directa, ¿no? Como señala Buchanan en 1985 y ya inserto la cita, ¿no? Hay dos formas de citación. Cuando las citas, digamos que no utilizan expresiones como Rodríguez 2004 plantea que, allí, en ese caso, cuando yo utilizo ese tipo de expresiones, estoy haciendo una cita que es basada en el autor, ¿sí? Porque estoy mencionando en primer lugar al autor. Pero cuando yo simplemente estoy haciendo paráfrasis, como en el caso, digamos, de este primer párrafo, y al autor lo estoy mencionando al final, lo estoy enunciando así entre paréntesis, pues ahí las citas son basadas en el texto o en la idea del autor que estoy referenciando, ¿sí? Pero ambas son válidas, ¿no? Ahí sí hay que decirlo, ambas son válidas. Generalmente, cuando utilizamos expresiones como por ejemplo esta, como lo indica Frieri 2014 en este caso, es cuando vamos a utilizar citas directas, ¿sí? Citas que son textuales, que estoy tomando un fragmento eh, igual a como lo expresó el autor o como lo escribió el autor. Allí sí utilizo ese tipo de expresiones como indica, como plantea, como señala o como afirma fulanito de tal. Allí utilizo ese tipo de cosas. Cuando hago paráfrasis, no tengo necesariamente que decir
como plantea, o no, simplemente puede denunciar el autor, entre paréntesis, indicando el año, y ya se intuye que la idea que se está, digamos, en este caso, por ejemplo, expresando, o que la idea que se recoge en ese párrafo, pues está basada en los planteamientos, en este caso de Hobsbawm, 2010. ¿Es claro, profe? Bueno, es que no me quería prender el micrófono. Listo, entonces, en el estilo directo, que está basado en lo que dice el autor, es decir, cuando yo parafraseo, pues para, lo mejor dicho, es que quiero tratar de ponerlo como en un lenguaje que los estudiantes entiendan, porque yo sé que esto es nuevo. Cuando Ujú, yo parafraseo, es decir, que cojo algunas partes, no todo el texto, sino cojo algunas partes, de el apellido y el año van entre paréntesis, ¿sí? ujú, Si sí, yo cito un fragmento textual, entre comillas, de lo que dice ese autor, lo único que va entre paréntesis es el año. Obviamente la cita va, pero lo que va entre paréntesis es el año. ¿Es así? sí, sí, es así. Ujú. Para que ellos digamos, lo entiendan y lo vayan interiorizando, sí, es así como lo plantean. No obstante, a medida que, digamos, uno, eh, digamos, avanza en la lectura, eh, digamos, en el conocimiento y, digamos, de este tipo de normas, y asimismo como que va haciendo el trabajo investigativo, que no solamente incluye hacer búsqueda bibliográfica, investigar, documentarse sobre un tema y escribir, se va dando cuenta de que también, digamos, eh, existen otras formas de hacerlo, pero digamos, entrar, digamos, más al detalle y complejizarlo un poco más podría ser para los estudiantes, digamos, un poco más eh, complejo para ellos, ¿no? Pero, digamos, ahora ellos apenas se están apropiando y se están involucrando con este tema de las normas APA, pero así como lo dices, por supuesto está bien, profe, y es correcto. Ah, listo. Ahí ya aprendí algo. Muchas gracias, Angélica, por actualizar. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algún aporte con relación a este tema, o si todo quedó claro. Igual la grabación la vamos a tener disponible.